Si tuviera que borrar toda mi colección de relojes y empezar otra vez desde cero, con un presupuesto de 150 € por reloj. Estos son exactamente los 7 que compraría. Y quiero que quede claro desde el principio. Esto no es una lista de los más baratos. Es una colección pensada. Un reloj para cada momento importante de tu vida. El viaje, la oficina, el traje, la aventura del fin de semana. Y el que llevas puesto sin pensar cada día. Al final del video te digo cuál compraría yo primero. Si solo pudiera elegir uno de los 7 para empezar. Y te aseguro que la respuesta no es la obvia. Empezamos por el número 7. Número 7. El primer reloj de toda colección debería ser útil de verdad. Y por eso empiezo con el Pagani Design GMT, el reloj del viajero. ¿Ves esa cuarta aguja de color? No marca los segundos. Da una vuelta completa cada 24 horas. Y con ella lees la hora de una segunda ciudad al mismo tiempo que la tuya. La inventaron para los pilotos que cruzaban océanos y necesitaban saber la hora de casa de un vistazo. Si tienes familia en otro país o trabajas con gente de otra zona horaria, esta función se vuelve parte de tu día sin darte cuenta. Movimiento automático de verdad. Cristal de zafiro. 100 metros de agua. Por menos de 90 €. Su límite, para ser justos. 100 metros está bien para el día a día, pero no es un buzo serio. No pasa nada. Para eso tenemos otros 6 relojes en esta colección. Y el siguiente cubre algo que el viajero no hace. Ser el reloj perfecto para el día a día en la oficina. Vamos con él. Tienes el enlace justo abajo en la descripción. Número 6. Toda colección necesita un reloj que puedas ponerte cualquier lunes por la mañana sin pensar. Ese es este, el Pagani Design Day Date. Lleva el movimiento japonés NH36A, el hermano del famoso NH35, pero con una complicación extra. Te muestra el día de la semana escrito, además de la fecha. Esa doble ventana es un homenaje directo al reloj presidencial más famoso del mundo. Ese que han llevado casi todos los presidentes de Estados Unidos desde los años 50. El detalle técnico que me gusta. Cuando tiras de la corona, el segundero se detiene por completo. Eso se llama hackeo y te permite sincronizar el reloj al segundo exacto. En los años 70, esa función solo la tenían los relojes de gama alta. Hoy la tienes por menos de 90 €. Un apunte útil si vas a comprarlo. Este modelo, el de D40 versión 2, lo puedes encontrar con 2 movimientos según disponibilidad. El NH36 a japonés que acabo de mencionar, y otra versión con un calibre alternativo. Los dos son automáticos y hacen exactamente lo mismo: fecha y hackeo. Así que, si ves una u otra versión disponible, no te preocupes, estás comprando el mismo reloj con la misma funcionalidad. Elegante sin ser aburrido, versátil sin intentarlo. Es el reloj que menos vas a pensar y más vas a usar. Y el siguiente parece un simple reloj de vestir, hasta que descubres el movimiento suizo que esconde dentro. Más detalles debajo del video. Número 5. El Proxima. Tu reloj para cuando toca vestir bien, pero con un secreto dentro. Empecemos por lo que ves. Una esfera blanca de esmalte, limpia, luminosa, con las agujas cortadas en 3 caras, al estilo Grand Seiko. En la muñeca parece un reloj de vestir clásico y elegante, pero por dentro esconde algo que no esperarías a este precio. Lleva el movimiento PT5000. Y aquí está el dato que importa. El PT5000 es un clon de altísima precisión del ETA 2824 suizo. Ese movimiento, que ha sido durante décadas el estándar de la relojería suiza de gama media. Mismo diseño, mismas medidas, casi las mismas piezas. En foros de relojería, propietarios reales reportan desviaciones de apenas 1 segundo al día. Eso compite directamente con relojes suizos certificados que cuestan 10 veces más. Y a pesar de su aspecto de vestir, es sorprendentemente capaz. 200 metros de resistencia al agua, bisel de cerámica totalmente luminoso, corona de rosca, cristal de zafiro burbuja. 11,5 milímetros de grosor,
tan fino que desaparece bajo el puño de una camisa. En los foros más exigentes lo llaman, sin exagerar, uno de los mejores relojes que puedes comprar por menos de 200 euros. Es la prueba de que elegancia y capacidad técnica pueden ir en el mismo reloj. Pero una colección solo de relojes correctos es una colección aburrida. El siguiente le da carácter, con una historia de buceo de los años 60. El enlace está abajo en la descripción. Número 4. El Berni Compresor. El reloj que le da personalidad a toda la colección. Fíjate en algo. Tiene dos coronas. Una a las 4, para la hora y la fecha, y otra a las 2. Esa segunda corona gira un bisel que está dentro del cristal, no fuera. Esto tiene nombre e historia. Se llama supercompresor y se inventó en los años 60. Aquí viene el dato que me fascina. La caja de un supercompresor original estaba diseñada para que, cuanto más profundo bajaras, más se comprimía una junta interna y mejor se sellaba el reloj. Es decir, la propia presión del océano ayudaba a mantener el agua fuera. El reloj se hacía más resistente cuanto más peligroso era el entorno. Los buzos de los 60 le confiaban la vida a ese diseño. Este Berni rescata esa idea. Cristal de zafiro con tratamiento antirreflejo, ambas coronas atornilladas, tapa trasera de acero con un grabado de buzo. Movimiento automático japonés, Miyota 8215. 200 metros de aguas reales, 44 milímetros. Es grande, masculino, con presencia de verdad en la muñeca. Y lo mejor, no es copia de ningún reloj famoso. Berni se inventó su propio diseño dentro de esta familia compresor. En un mundo lleno de homenajes, eso tiene un mérito enorme. Es el reloj que más conversaciones te va a iniciar. Y todavía nos quedan los 3 pilares de la colección. El link de compra está justo debajo de este video. Número 3. El San Martín de campo. Y con este empezamos a hablar de otra liga de calidad. Un Field Watch, reloj de campo, es el arquetipo más honesto de la relojería. Nació para los soldados, esfera limpia, números grandes, legible de un vistazo, resistente a todo. Sin adornos, sin lujo, solo función pura. Es el reloj que te pones para la montaña, el viaje, el fin de semana o cualquier día que no quieras preocuparte por tu reloj. Y aquí está la diferencia de San Martín. Fíjate en las agujas. Son de estilo GS Crafts, un acabado inspirado en las agujas de Grand Seiko, con facetas cortadas que capturan la luz desde varios ángulos. La lúmina combina dos materiales suizos, azul y verde, para máxima legibilidad en la oscuridad. La corona lleva un logo hexagonal tallado en 3 dimensiones. Son detalles que normalmente encuentras en relojes que cuestan el triple. 38 milímetros. El tamaño clásico perfecto de un Field Watch. Zafiro. Movimiento Seiko NH 35 automático. Corona de rosca. Y ahora, los 2 relojes que para mí definen esta colección. El siguiente es el que más historia lleva dentro. Literalmente. Puedes ver precio y disponibilidad en el enlace de abajo. Número 2. El Suges 1963. Y este reloj tiene la historia más increíble de toda la colección. En 1963, la Fuerza Aérea China necesitaba un cronógrafo para sus pilotos. ¿Y de dónde salió el movimiento? Aquí está lo fascinante. En los años 40, una empresa relojera suiza llamada Venus fabricaba uno de los mejores cronógrafos mecánicos del mundo, el calibre 175. Cuando Venus quiso modernizarse, vendió las máquinas y los planos completos de ese movimiento a China. Pensaron que era tecnología vieja, sin valor. Se equivocaron. China tomó ese movimiento suizo, lo perfeccionó y lo ha seguido fabricando durante 60 años. Hoy, la empresa Venus ya no existe, pero su movimiento sigue vivo, latiendo dentro de este reloj. Cuando compras este Suges, llevas en la muñeca un pedazo directo de la historia de la relojería suiza que sobrevivió a la propia marca que lo creó. Y no es solo historia. Es un cronógrafo de rueda de columna, el tipo de mecanismo de cronógrafo más complejo y apreciado que existe. Cuando presionas el botón, sientes un clic mecánico limpio y preciso, que los cronógrafos baratos no tienen.
Por la tapa trasera de cristal ves el regulador cuello de cisne, una pieza de ajuste fino que normalmente solo llevan relojes de miles de euros. Y la esfera esmaltada en azul profundo, con agujas luminosas, le da un aire elegante y atemporal que funciona igual con vaqueros que con americana. Cristal de zafiro, 29 rubíes, 40 milímetros. Este es el reloj que cuando un coleccionista de verdad lo ve en tu muñeca, sabe exactamente lo que es. Y te respeta por llevarlo. Y ahora, el número 1. El mejor reloj construido de toda la colección. Toda la info del Suggest está en el enlace de abajo. Y llegamos al número 1. El San Martín Diver. El reloj mejor construido de toda esta colección, sin discusión. Toda colección necesita un buzo. El reloj más versátil que existe. Sirve para el agua, para el gym, para el uso rudo diario, y aún así queda bien con una camisa. Es el reloj que si solo pudieras tener uno para todo, funcionaría. Y San Martín hace el mejor buzo asequible que existe. ¿Por qué? Por detalles que normalmente solo ves en relojes de más de 1000 euros. Fíjate en el bisel. No es de aluminio, no es de cerámica. Es de zafiro macizo, con los marcadores luminosos incrustados debajo del cristal. Eso lo hacen Rolex y Omega en sus líneas altas. Y casi ninguna marca asequible se atreve, porque el zafiro es carísimo de trabajar. Y hay más. El brazalete es Bits of Rice, granos de arroz, uno de los diseños más complejos y elegantes que existen, con decenas de eslabones diminutos. El cierre tiene ajuste fino al vuelo, para apretar o aflojar el reloj sin herramientas cuando tu muñeca cambia con el calor. Movimiento Seiko NH35, 200 metros de agua. Cuando tienes este reloj en la mano, no se siente barato. Se siente como un reloj caro que resulta que no lo es. Por eso cierra la colección. Es la prueba de que asequible y excelente pueden ir juntos. Y ahora, mi promesa del principio. Si solo pudiera comprar uno para empezar la colección desde cero, ¿cuál sería? No sería el Diver, aunque sea el mejor construido. Sería el Suggest 1963. Porque para empezar una colección, quieres un reloj que te enamore de la relojería. Y nada engancha más que llevar 60 años de historia mecánica en la muñeca, viendo ese cronógrafo de columna funcionar. Ese reloj te convierte en coleccionista. Pero esa es mi elección. La tuya me interesa. ¿Cuál sería el primero de tu colección? Déjalo en los comentarios. Like, suscríbete y nos vemos en el siguiente bombazo.